La realidad es que muchas veces no conocemos los signos al cual podemos trabajar con ellos. Cuando hacemos un trabajo de malas artes que está implicado la lemba o la media luna, como todo el mundo la conoce, que ya lo hemos explicado, que es la representación del lucero, hacemos un cuatro vientos junto con la lemba y esto va a estar relacionado con las malas artes, utilizando así la lemba o los astros en la forma primitiva al cual trabajamos. Siempre es bueno conocer sobre esto, porque siempre hemos visto la media luna con la estrellita y eso nos va a representar al cuyo, pero aquí va a ser diferente porque va a representar una ensara mal hongo, un trabajo malo. Si pasamos al modo con que trabajamos los aspirales, que representan en esta religión directamente a centella, este aspiral va a recoger las cosas malas, pero a la vez va a representar lo que son el mundo celeste, lo que es el ensulo, el cielo. También va a ser 7 vueltas desde el principio del ojo que se encuentra adentro. Son 7 vueltas las que hay que dar, ni 5, ni 3, ni 4, ni 2. Son 7 vueltas desde el empezar del ojo del centro de la espiral. Por eso siempre hemos dicho que conocer sobre los signos religiosos nos va a dar la oportunidad de poder laborar con ellos a una forma más entendible y sobre todo conocer los signos que estamos trabajando. Mucha gente han copiado el aspiral que yo he hecho, pero nunca se ha explicado de la forma o de esta manera que lo estamos enseñando a ustedes. Para mí, que soy conocedor de todos estos signos, me es muy fácil poder explicar o hacer estas representaciones que datan de cientos de años. Se dice que la espiral está desde que el hombre está en las cavernas, se ha hecho este tipo de espiral, muchas veces representando al ensulo, al cielo, y a la vez en la religión de nosotros, de las reglas congas del palo monte o palo mayombe, va a recoger todas las cosas malas que hay, sobre todo en las patipembas que nosotros hacemos, o los signos, representando esta espiral directo a centella, la representación de un remolino. Aclaramos todos estos puntos porque si usted es un tata, debe conocer, si usted es una yayi, debe conocer cuando usted presenta un trabajo de la manera que debemos hacerlo para así tener el entendimiento de que no vamos a estar cometiendo errores cuando hacemos una patipemba o un signo que va a estar representativo en nuestra patipemba o signo que realizamos. Es bueno conocer siempre sobre esta religión. Esto nos ayuda no solo a la capacidad de entender cómo funciona Palo Mayombe y hasta dónde podemos decir que esta religión puede ser mística, muchas veces como dicen mágica, aunque dice que lo mágico no existe, pero esto tiene algo de magia en todas las invocaciones de los astros, del mar, de la tierra, de los vientos, de la polla, de la candela, y así podemos ver cómo representamos a Calunga en mar de esta manera que se representa en estos signos. Cuando vamos a representar a Calunga, tenemos que hacer esta forma tipo olas del mar que están representando en esta religión a directamente a Quiburé o Mamá Umbo. Y se hacen 5 olas de estas que aparecen aquí.
no se hacen 10, ni 15, ni 20, se hacen solamente 5 y esto va a representar a Quiburé, madre de agua, sin tener la necesidad de utilizar su signo. Es por eso que el Tataí Tiraca Batalla Mundo es la única persona que ha llevado las formas primitivas que hay en su Munanzo Congo y que se han regido muchas personas en el mundo, no solo aquí, también en Cuba, por estos trazos que hace el Tataíta Iraca Batalla Mundo. Siempre he dicho que las formas primitivas deben ser conocidas para que las personas tengan ese entendimiento de poder realizar una patipemba sin ese perjuicio, sin ese miedo. Ahora estamos representando al río. De esta manera representamos a Canima, que es el río, y son diferentes como corre el agua en el río a como corre en el mar. Por eso que son diferentes la forma con que se hace o se pinta o se representa. Y esto va a ser importante cuando usted está trabajando directamente con Mamá Chola y puede representar lo que es el río. Muchas veces hemos aprendido de personas que no saben de esta religión, que empiezan a crear y empiezan muchas veces a copiarme a mí y sacar cosas de las que se están haciendo. Esta religión es verdadera y cierta porque mantenemos el orden y las reglas que se mantienen en esta religión para nosotros poder llevar a todos ustedes estas enseñanzas que datan de cientos de años. Ahora, cualquier pelagato no puede hacer estas cosas si no tiene los conocimientos y entonces empieza a inventar en base a lo que ve. Usted ríjase por las condiciones, por las leyes, por el camino que se están trazando estas formas primitivas que enseñamos de todo corazón, de Chila, para que todos los religiosos, buenos y malos, los que están en estas manifestaciones puedan entender más sobre Palo Mayombe, representando así a Canima, el río. Muchas veces vemos signos que quisiéramos saber qué significa. Y esto lo hacen muchas personas que se sienten muchas veces ido de la regla al cual hay que seguir con destreza, ya que esto es un arte, como dice el arte oculto de las reglas congas del Palo Mayombe, y tenemos que saber las condiciones de los trabajos, porque de esta manera estamos invocando ahora a Lucan Casi o Cantiampembe, o como dicen, podemos invocar por medio de una ñoca también a Quiburé o Mamá Umbo, porque aparece una ñoca abajo de este signo que está representando a Lucancasi, al dios de las malas artes. Miramos signos que no sabemos los significados de ellos. No podemos utilizar nunca ningún signo que no identifique tal como son las cosas, porque entonces el espíritu que llega a usted va a estar perturbado y no va a entender el trazo que usted está haciendo. Es por eso que siempre hacemos muchas hincapié en los conocimientos que imparte el Tataí Tiraca Batalla Mundo, para así poder aprender más sobre estas formas primitivas. Sin duda, esta religión es una de las religiones más complicadas que existen. Es por eso
que existe ese gran vacío y esos eslabones perdidos que tienen los religiosos. Sin más, podemos decir que estas signos o estas formas de trabajo que datan de cientos de años, que llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano, es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano huyendo del comunismo, podemos encontrar esta religión en muchos países que ha sido transmitida por los cubanos. Es cierto que muchas veces nos hemos encontrado en una encrucijada que no sabemos qué vamos a realizar o tenemos temor en trabajar alante de cualquier religioso, y muchas veces religiosos que saben, usted no quiere trabajar porque cree que lo que está haciendo es mal, casi seguro lo que está haciendo es mal, pero por eso estamos enseñando a las personas a que puedan caminar por la encila, por el camino recto, y que ese camino lo lleve a la verdad. No estamos haciendo trabajo por gusto. Siempre que hacemos un trabajo, estamos invocando a ciertas deidades, y estas deidades nos va a dar el poder y la fuerza si somos utilizando o si utilizamos las representaciones del entango del sol o de la lemba de la luna, o si hacemos la representación del enzulo y las enqueles y las estrellas. Esta religión sabemos que es de la naturaleza, y todo lo que tenga que ver con la naturaleza tiene que ver con esta religión. Como dice, no hay monte si no hay garabato. Siempre en el monte va a haber garabatos, y esto, o mombala como es conocido. Ahora vemos un tridente, pero como tenemos una ñoca abajo de este signo, pero que este signo pertenece a Lucancasi, al dios de las malas artes, y hacemos dos tridentes, sabemos que el tridente pertenece a Lucancasi, al dios de las malas artes, pero también lo utiliza Mamá Humbo en Calunga, en el mar. Y es por eso que el tridente nos puede servir para identificar al propio Lucancasi si hacemos un endoquín o si hacemos otra representación que identifique al dios de las malas artes. El tridente va a identificar al dios de las malas artes, pero como hemos dicho, también va a identificar a Mamá Humbo, a Quiburé, a la dueña también del fondo del mar. Es por eso que nuestras enseñanzas es lo mejor que podemos ver en todas estas redes sociales. No es que uno quiera saber más que nadie, pero estos son los conocimientos que fueron transmitidos por mis padrinos, y yo siempre lo he llevado al pie de la letra, y ahora los transmito a todas las personas para que las personas puedan obtener de esta religión lo importante, lo que es esta religión, que es una religión jocuma, fuerte, sin intervención de cosas indebidas, y utilizando signos que son importantes en estas manifestaciones según lo que nosotros vayamos a hacer. Si al ver dos tridentes vemos también la representación de una carabela, y esta carabela que representamos tiene 4 bisongos, y estos 4 bisongos van a representar los 4 puntos cardinales que tiene esta patipemba o este signo, y a la vez va a representar directamente a Isasi Sasi 7 rayos,
¿Por qué? Porque tiene bisongo. Recuérdense que el bisongo es la forma que se utiliza como el signo de multiplicar. Y que la cruz es esta que aparece al lado, que cuando tiene esas muecas a los lados, está representando que ningún espíritu de ensamble puede venir al trabajo que estamos realizando. Es por eso que esta religión es complicada y a veces estamos frustrados de no conocer más sobre ella. Hoy enseñamos estas formas primitivas con la idea de que las personas comprendan más de esta religión. Cuando vemos esta carabela que tiene 3 flechas hacia abajo, está representando a Mamá Chola. O sea, está representando un espíritu de Mamá Chola. Esto significa que también con Quiboré está trabajando Mamá Chola junto con este espíritu que también está representativo con 2 flechas arriba, trabajando malongo, trabajando malo, pero no tan malo porque no estamos pintando una carabela de Lucancasi o de Endoken o Candiampembe, como otros los conocen, el dios de las malas artes. O sea, que puede ser un trabajo malo, pero no tan malo como pudiera ser cuando pintamos entonces directamente a Lucancasi, al dios de las malas artes. Es malo, pero como tiene los tridentes, también lo está utilizando Quiburé porque tiene una ñoca aquí abajo de este signo. Una ñoca es un reptil, para que aquel que no conoce o aquel que no es religioso. Y el reptil, un madre de agua, representa un reptil grande. Pero como no se puede decir serpiente, ni se puede decir majá, ni jugo, nada de eso, entonces lo explicamos como un madre de agua. Vemos que hay 7 cruces que están en el tridente. Esto va a significar que va a estar trabajando también Isasi 7 rayos, a pesar de que no tengamos la flecha de Isasi 7 rayos. Y también miramos que hay 2 bisongos más dentro del tridente y va a ser la representación, en este caso, de centella, porque tiene 9 bisongos o cruces. O sea, que estamos trabajando con deidades que son muerteras. Los mismos centella que Quiboré son deidades que son muerteras. Ya sabemos que el mal es el cementerio más grande que existe. Más que el cementerio que hay en la tierra. El mal es el cementerio más grande y es dueña Quiboré, o madre de agua, o mamá Umbo, como es conocido. Al pintar una estrella que aparece aquí, que es la primera vez que la estamos dando a conocer, estamos directamente invocando al Ensulo, al cielo, al celeste. Y esa es la representación que hacemos. Como dije anteriormente, cuando pintamos un Lucancasi, una carabela con tarro, ya esto está invocando al dios de las malas artes, a Lucancasi. Este Lucancasi es más atrás de lo que conocemos simplemente con una carabela y 2 tarros. Este Lucancasi viene con él muchos espíritus
porque esos círculos dentro de él, de la cara de Lucancasi, están representando espíritus, inquisis de Nganga, que él posee y que vienen con él a realizar el trabajo. Ya esto es más complicado porque va a estar, como dice, más para África que lo que es la religión afrocubana. Y esto nos va a permitir a nosotros poder obtener mayor fuerza y vamos a tener la oportunidad de cuando mandamos a hacer un trabajo, este trabajo sea mucho más okuma, sea mucho más fuerte. Una cosa es llamarlo, otra cosa es verlo llegar. La religión tiene sus pros y sus contras. Siempre decimos que hagan el bien, porque haciendo el bien usted va a estar mejor que si hace el mal. Es por eso que mantenemos este orden religioso y nunca nos creemos que somos nada del otro mundo ni que somos mejores que otros. Simplemente estamos enseñando esta religión tal como es, porque ha habido mucho engaño, porque ha existido mucha explotación y porque las personas tienen esta religión como una religión lucrativa. Es cierto que hay que pagar por todo lo que hacen, sí, eso lo sabemos, porque es así, pero el padrino siempre debe tener consideración con el ahijado, porque de esa manera es que se trabaja, porque ese ahijado cuando trabaja también va a cobrar. Y si usted es un religioso que quiere trabajar la religión o es una religiosa que quiere trabajar la religión, usted no puede estar cobrando como si usted fuera la gran cosa. Usted tiene que empezar como empieza todo el mundo, ayudando a las personas y entendiendo más esta religión para poder estar en el camino correcto. Ahora, el otro día hemos puesto videos de la cantidad de fundamentos y de obstáculos que tienen las personas en esta religión. Y nos damos cuenta que en verdad esto está siendo profanado por muchas personas. Sin duda, cuando utilizamos un garabato, sabemos que los espíritus usan garabato o mombala. Eso significa que va a ser el alma o las almas que posee el espíritu, el Inquisi de Nganga, el Inquisi Malongo, el Inquisi que sean de ensamble, todo poseen el embele, el machete, porque con eso ellos se defienden. Con eso, cuando usted lo manda, si son Inquisis Malongo, cuando la persona duerme, ellos le caen con el garabato que tienen y el embele a la persona encima y le caen a golpe en lo que duerme. Y esas son las personas que muchas veces amanecen extenuados cuando tienen guerra de religión, porque los espíritus, cuando tú duermes, que tienes el ángel de la guardia separado, entonces ellos aprovechan esta oportunidad porque son inquisis malongos, porque son espíritus malos y son mandados directamente a hacer daño a alguna persona directa. Cuando un espíritu es mandado hacia el nombre de una persona, no se va a desviar ni para aquí ni para allá, ni lo va a coger fulano, ni lo va a coger ciclano. Simplemente ese espíritu va a hacer lo que fue indicado, porque ese espíritu, después que haga el trabajo, hay que pagarle. ¿Cómo se paga? Se paga en lo que usted ofreció. Si ofreció un gallo, o aguardiente, o tabaco, o vela, o una botella de vino seco, hay que pagársela, porque estos espíritus funcionan y trabajan como personas vivas. Son espíritus que se pueden celar, son espíritus que se pueden poner bravos y pueden transmitir a la persona malas corrientes y traerle dificultades y atraso, porque usted hace un trabajo y usted no paga nada.
usted cree que hacer un trabajo, nadie trabaja de gratis en esta vida, ni en esta vida, ni de espíritu. Siempre trabajan por algo. Es por eso que siempre mantenemos ese orden. Vemos el embele con estrellas de zarabanda y vemos también estrellas de enzulo. Vemos estrellas que son del cielo, del celeste, y de esta manera estamos invocando al enzulo y a la genkele para así realizar cierto trabajo o mandar este espíritu a alguna persona echando fula aquí en el centro del ojo y arreando un espíritu malongo de indoking a la persona que usted quiera, según lo que usted haya pedido o para que vengan a buscar el trabajo. Buena cheche, dice doctor, dicen tataíta, dice iraca, dice carajo, de muda praca. Y acá na funda en kele na manguaco. Ya huiza dicen zarabanda, ya huiza lucancasi. Dice pa' que cuende, dicen cheche, dicen bacheche. Dice pa' que urie, dicen los mundeles, que son burcutelas, que son cosas malas. Dice pa' que urie, dicen cheche, carajo. Dice pa' que urie, dicen los muanas. Dice que son, dicen unos burcutelas. Dice que son unos tanos. Dice que son, dicen cosas malas. Dice yo va a dar, dicen carajo, dicen los mengas de los yo. Dice pa' que urien cheche, carajo. Dice yo va a dar un susu, yo va a dar unos memes. Dicen si tú urias, dicen los muanas, dicen si tú urias, dicen los mundeles, carajo. En la forma primitiva que puede tener el gangulero, la invocación y el énfasis que usted dé a lo que usted pida va a ser eso importante en el trabajo que haga. Es importante sentir las corrientes de estos inquisis de enganga, de estos espíritus, porque así sabemos que en verdad estamos haciendo un trabajo que puede, como dice, surtir efecto en los momentos más precisos y en los momentos de implorar a estos infuiri o inquisis malongos que podemos ver. Siempre hemos representado diferentes trabajos. Somos conocidos en las redes sociales porque somos la persona que hemos puesto más signos, hemos explicado más de esta religión y hemos desenmascarado a muchas personas. Lo importante en la religión es conocer las patipembas o signos. Si usted no conoce los patipembas o signos, usted hace un trabajo y el espíritu que usted va a mandar se queda ahí. Él no va a salir porque usted no ha hecho un trazo, una patipemba, donde tenga entrada y salida del espíritu. El espíritu trabaja entrando y saliendo al trabajo. El espíritu trabaja directamente con el trazo que usted está haciendo. De esta manera tenemos la oportunidad de dirigir el espíritu por donde nosotros queremos. Ay, carajo, dicen bueno y yo, dicen ganga, dicen monda, dicen cheche, dicen bacheche, dicen salam aleikum, dicen pato, dicen carajo, tata, tataíta, ay, dicen geyo, dice que cuenta cheche, dicen agüe. Dicen carajo, dicen, yo recuerdo, dicen los padrinos, dicen de los yo, dicen que leca, dicen finda, dicen ponsalazaño, carajo. Dice, yo recuerdo, dicen carajo, dicen a los marianos, carajo. Dice, abue, dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana. Aprendemos
de las personas que sabemos, que saben. No aprendemos de cualquiera que está diciendo cualquier cosa, porque eso no tiene validez en la religión. Hay tantas y tantas personas engañadas en estas formas de trabajo, en estas enseñanzas, que solo lo que han hecho es robarle su dinero. Y siempre nosotros tratamos, no nos importa verdaderamente quién lo está haciendo. Si lo hace mal o si lo hace bien, eso va a ser su problema. Todo lo que usted haga mal va a tener su percance y va a tener sus problemas. Nadie le va a tener que hacer brujería, porque usted la brujería se la está haciendo usted mismo, con cosas malas, con cosas indebidas, con cosas que solo le traen atraso, y traen atraso a las otras personas que vienen de corazón a buscarle una ayuda, y usted los perturba también. Creemos que la religión es importante. ¿Por qué? Porque nos indica hasta dónde podemos llegar y hasta dónde el gangulero puede realizar los trabajos. Sabemos que están los sabelotodos, que están los pelagatos, que están los sancocheros, que están los habladores de más, que están los chismosos, los guariguaris, los enredadores, que están los explotadores y que están todas estas personas que están trayendo problemas a las personas que con fe vienen a esta religión. Es indignante saber todo lo que está pasando. Yo que estoy viendo tantas cosas, que no hay forma, como decir, de poder llegar a todas las personas, porque muchos de ustedes están escuchando lo que yo hablo, lo que yo digo, pero no le dicen al amigo, oye, vete al internet y vete a esta página, que esta página te va a ayudar. No, se mantienen callados para así ellos aprender y no enseñar a nadie. Sin embargo, ellos están aprendiendo gratis, que es lo más bueno de esto. Cuando ustedes se están hasta buscando dinero con lo que yo te estoy enseñando. Esto es increíble. Cómo que están los cabezas duras, cómo están los habladores de más, cómo están los sabelotodos, los porfiados, los sancocheros. Esto tiene que parar de una forma u otra. Podemos decir que ahora estamos haciendo par de ñocas. Las ñocas pueden representar a mamá Umbo, pueden representar a mamá Chola, y también pueden representar a inquisis de enganga que se convierten en ñoca. Pero la mayoría de los inquisis de enganga son perros con cabeza humana, y esto es lo que se representa en los inquisis malongos. Yo siempre escucho, yo soy Tata Inquisi. No se dice Tata Inquisi, porque Tata es un padre en ganga y un inquisi es un perro de enganga. Entonces no podemos decir somos Tata Inquisi. Tenemos que decir, para decir que somos Tata, tenemos que decir somos Tata Inquisa. Tata Inquisa. No me digan más Tata Inquisi, porque cada vez que me dicen eso, yo creo que lo que están es inventando hasta sus nombres. Y si le dieron ese nombre, también lo inventaron también. Por eso tenemos que decir Tata Inquisa,
que es un sacerdote mágico, un tata. No se dice tata inquisi. Eso está mal dicho y eso lo está repitiendo todo el mundo porque nadie sabe aquí nada. Yo no me explico qué es lo que está pasando. No, yo soy tata inquisa. No soy tata inquisi. ¿Tata inquisi de qué? ¿Hasta dónde van a llegar? Es un descaro lo que hay aquí. Soy tata inquisi. Usted no es nada. ¿Qué tata inquisi de qué? Usted no es ningún perro. Es tata inquisa. Tata inquisa. A rayo parta criyumba de lo yo, carajo. Se va piango, piango, dice abue, dicen drola, dicen cunalombo, mamá cubelango. Y se cuentan cheche, carajo, todos los días de abue. Ya mamba que uri en sí las ocuma tabanquera, carajo. Ya huiza cangulero. Ya huiza zarabanda. Ya huiza los propios lucancasi, carajo. Para que cuente cheche, dicen pa' cheche. Los que han entendido esta explicación que he dado, cuando ven este tipo de estrellas, que es la primera vez que la estamos dando, significa que está directamente la patipemba con el enzulu, con el cielo, y a la vez, si vemos que hay esta estrella arriba del Lucancasi, estamos también llamando a Zarabanda por el camino Malongo. Y si vemos esta cruz aquí abajo con 4 muercas, quiere decir que no se va a acercar ningún espíritu de Insambi de la propia Enganga, sino nada más va a ser espíritu de Lucancasi. Si vemos una flecha para abajo y una flecha para arriba, esto significa que este espíritu, el Lucancasi, puede entrar y salir a la Ensara. Si vemos una ñoca aquí al lado de este Lucancasi, quiere decir que se puede convertir en ñoca este Lucancasi o este espíritu. Si vemos, bueno, ya no podemos ver porque ya pasó. Pero damos un salamaleco a todos los tataitas allá y en Gueyo, en San Piampungo, contar en todos los días de abue, que abue son abue, que mañana son mañana, y que con Golango nunca tesis y tesis al mundo guava. Hasta el año que viene, dime adiós, adiós mi ganga, dime adiós, hasta el año que viene, dime adiós.